Noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y María Isabel Carminiani. Muy buenas noches, amigos. Aquí estamos con María Isabel para entregarle las noticias de hoy. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Alfonso, amigos. Sí, muy bien, gracias. Vamos a empezar entonces. Hay serios problemas para muchos estudiantes y sus familias en 16 provincias de la Sierra y en la Amazonía. Hay 26.000 cupos de matrícula con errores y confusiones y con un cuadro caótico. Y justamente aún no se soluciona el colapso informático del Ministerio de Educación. Las autoridades prometen solucionar los problemas hasta el próximo lunes. Carla Delgado nos amplía. Entre gritos y empujones, cientos de padres de familia pugnaban por cupos para sus hijos en varios centros educativos fiscales de Ambato. La inconformidad es evidente, como nos cuenta Mariela Silva. Escribí en el Liceo Ceballos, era el distrito de ella, pero ahora que le llamo al 1-800 me dice que no consta en ninguna escuela y que venga acá al Ministerio de Educación. En Quito el panorama se replica. Filas de padres de familia que buscan resolver diversos problemas. Georgina Ponce, quien acudió a la Dirección Distrital de Educación Norte, dice que a sus hijos los ubicaron en diferentes escuelas. Me dice el señor que me atiende que él no me garantiza nada porque la computadora es quien directamente va a los datos. En el colegio Montúfar, al sur de la capital, se dan casos como el de Olga Flores, cuya hija no consta en el sistema a pesar que fue ya inscrita. Llego al sistema, no existe. Entonces, ¿para qué es esto? Como ellos, alrededor de 26.000 padres de familia han tenido problema en la asignación de cupo para sus hijos. Autoridades del Ministerio de Educación han afirmado que hasta el 26 de agosto todos estos inconvenientes serán resueltos. Más de 1.300.000 estudiantes iniciarán en educación regular en 16 provincias, 11 de la Sierra y 5 de la Amazonía. El viceministro de Gestión Educativa, Darío Rodríguez, reconoce el colapso del sistema. Por eso dio un nuevo plazo para que los padres puedan comprar los uniformes. Comenzamos las clases el 2 de septiembre, los uniformes tienen un plazo de 15 días después de iniciadas las clases para comprar los uniformes. Entonces ellos pueden asistir con ropa casual los primeros días de clase. Según el gobierno, estos inconvenientes no retardarán el inicio de clases. El mecanismo para el reembolso a quienes aportaron a la iniciativa Yasuní ITT no está claro. Según documentos, el fideicomiso administrado por el Programa de Naciones Unidas, solo quienes hayan entregado más de $50.000 tendrían garantizada la devolución de su dinero. De los recursos que se entregaron a la iniciativa Yasuní ITT, solo se sabe que quienes tenían un certificado de garantía podrán recibir el reembolso de ese dinero. Según informó el presidente de la República, en el fideicomiso administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se alcanzaron $11.3 millones. El memorando de acuerdo de este fideicomiso señala que, en el caso que el gobierno incumpla su compromiso y decida iniciar la prospección de petróleo en los campos de Yasuní ITT, los certificados de garantía Yasuní otorgarán el derecho a sus tenedores a ser reembolsados por el gobierno en el equivalente al valor nominal. Según la página web del PNUD que habla del fideicomiso, el umbral mínimo para estos certificados será de $50.000. Cuando la contribución sea inferior a ello, esta representará una donación al fondo fiduciario y no otorgará al contribuyente derecho para contar con los certificados de garantía. No especifica qué pasará o qué se hará con esos recursos, así como tampoco se conoce oficialmente lo que sucederá con las recaudaciones hechas dentro del país y que eran parte del Fideicomiso Nacional administrado por la Corporación Financiera, el cual acumuló $2 millones. Según el gobernador de Azuay, Humberto Cordero, allí también se entregaron certificados de garantía. A la presentación del certificado de la contribución podrá retirar sus dineros que han sido guardados en este fideicomiso. Cordero anunció que en el caso de su provincia se habrían sumado $340.000 y que todo ello será devuelto. Una vez que la Asamblea conozca la petición del presidente, se tramite, porque... Nos comunicamos con 3 ministerios, pero ninguno tenía conocimiento aún de los detalles de la devolución de los recursos del Yasuní ITT.
Ahora les contamos que la bancada de gobierno y varios sectores de la Asamblea anunciaron definiciones ante una posible consulta popular que define el futuro del Yasuní. Pero a algunos les preocupa el anuncio presidencial de consultar al pueblo sobre la eliminación de los periódicos en papel. Félix Narváez con el reporte. A la espera de la consulta presidencial sobre el futuro del Yasuní, la asambleísta de gobierno Mayeli Vázquez anunció que su bloque responderá autorizando el uso petrolero de la zona en conflicto. Descartado una consulta por parte de la Asamblea. Por parte de la Asamblea vamos a debatir la resolución y a sacar una resolución para poder obtener los recursos necesarios para el buen vivir. En su artículo 407, la Constitución dispone que la explotación de áreas protegidas será con declaratoria de interés nacional en la Asamblea, que también puede convocar a consulta popular. El movimiento Avances Aliado Gobernista y su jefe de bloque, Byron Pacheco, ofrece apoyo condicionado. Cierto porcentaje que estaría por acordarse vaya para proteger parques nacionales. El asambleísta social cristiano Johnny Terán reveló que su partido apoya que la Asamblea responda llamando a consulta popular. Lo más democrático es que se le consulte al pueblo si está de acuerdo o no. Mientras el opositor Andrés Páez y Gastón Gallardo, de Alianza País, chocaron frente al anuncio presidencial de consultar al pueblo sobre la impresión de los periódicos en papel. Esta es una maquinación para suprimir a la prensa escrita. Si decimos que se gasta mucho papel y se talan los árboles, millones de hectáreas al año, entonces pues hagamos también una consulta. Y no solo el Parque Yasuní, periódicos que utilizan enormes bobinas de papel como estas para hacer tales también estarían en riesgo. El presidente Correa ha dicho que puede ser parte de la consulta popular. Ecuador no produce papel periódico. Diario El Comercio lo trae de Canadá, Chile y Dinamarca. Su embodegaje garantiza la producción diaria de 60.000 ejemplares. Los fines de semana, más de 100.000. La presidenta ejecutiva de esta empresa, Guadalupe Mantilla, rechazó ese anuncio presidencial que no solo afectaría a este tipo de producción. ¿Cree que vale la pena decir tienen derecho a los digitales y no tienen derecho al papel? Entonces tampoco tienen derecho a los cuadernos. Entonces tampoco podemos imprimir libros, no podemos imprimir revistas, porque el papel es todo eso, ¿no? Y los servicios básicos. ¿Y qué hacemos sin papel higiénico? Ay, por Dios, pregunte a los venezolanos. Unos por la explotación de los campos ITT del Yasuní, otros empeñados en una posible consulta popular. Nueva pugna de final incierto. En Cayambe, provincia de Pichincha, el presidente Correa defendió su decisión de explotar el Yasuní ITT y aseguró que los efectos de la tala indiscriminada en la Amazonía son más graves que lo que podría ocasionar la extracción de petróleo en la reserva natural. Probablemente todo lo que utilizaremos en el Yasuní para sacar el petróleo es lo que se va en 2 días de deforestación ilegal que está sucediendo en este momento en nuestra selva amazónica. Y no tenemos los recursos, los medios para cuidar nuestra selva, para controlar y castigar, entre otras cosas, esa tala ilegal de bosques. Gracias por mantenerse con nosotros. Estamos ahora en el sector de La Recoleta, hacia el sur del centro histórico de Quito, en donde está la iglesia del barrio La Colina, que con su especial iluminación es uno de los atractivos de este tradicional sitio de la capital. Seguimos con más información. Y les contamos que $60 millones anuales es lo que deberá pagar el sector camaronero del Ecuador, tras una sanción interpuesta por Estados Unidos. El gobierno de ese país fijó un arancel de casi el 12% al producto ecuatoriano por considerar que el Estado subsidia la actividad. Pablo Martillo nos informa. El camarón es el segundo producto de exportación más importante en la economía no petrolera del país. Desde esta misma semana el crustáceo es más costoso en Estados Unidos. Las autoridades de ese país fijaron un arancel de casi el 12% tras concluir que el gobierno ecuatoriano subsidia al sector productivo. Fue una investigación que duró meses. Eso mantiene preocupado al presidente de la Cámara de Acuacultura. Evidentemente causa preocupación en la medida que se pierde competitividad. Más que todo cuando 2 de los principales proveedores a Estados Unidos no recibirían arancel. El 37% de la exportación de camarón congelado va hacia Estados Unidos. Esto representó en el último año $512 millones. Con la aplicación del arancel,
el sector productivo pagaría 60 millones anuales. Hemos insistido desde varios meses atrás la necesidad de aperturar otros mercados para reducir la dependencia con Estados Unidos, que sin embargo seguirá siendo siempre el principal mercado porque es el principal importador de camarón en el mundo. Pero alternativas como Brasil, que hoy mantiene una barrera sanitaria contra el Ecuador. Según la Cámara Nacional de Acuacultura, 170.000 personas dependen directa e indirectamente de este negocio. Todas las provincias de la costa cultivan el producto, siendo Guayas la que concentra el 60% de la actividad. El ministro de Comercio Exterior dice que no ha existido subsidio, que si se ha gestionado ayudas, se dieron bajo regulación internacional. Señala que ya se envió un comunicado al Departamento de Comercio Internacional de Norteamérica para lograr un acercamiento. Puedan a lo mejor reevaluar el caso del Ecuador y nos eliminen, si no de manera total, por lo menos en la parte más sustancial, el arancel que nos estarían imponiendo. El próximo 17 de septiembre se realizará el último fallo sobre este tema. Allí se ratificará o rectificará la decisión. Hasta entonces, el arancel fijado seguirá vigente. Vamos con otro tema. A tan solo 6 meses de su inauguración, el área de embarque del nuevo aeropuerto de Quito será ampliada. Juan Carlos Saiz-Prúa visitó la terminal aérea para contarnos cuán urgente es la ampliación. Veamos. En 6 meses de funcionamiento, el nuevo aeropuerto de Quito ha recibido casi 2.300.000 pasajeros. Luis Galárraga, gerente de comunicaciones de Quiport, afirma que el número de usuarios aumenta. Luis, ¿por qué la necesidad de ampliar la terminal aeroportuaria? Correcto. Bueno, básicamente desde que abrimos el aeropuerto estábamos conscientes de que debíamos ingresar en una fase de ampliación que debía ser lo más rápido posible, puesto que a las áreas, sobre todo en la salida nacional, empezaban a quedar muy justas para los pasajeros. Reconoce que desde el inicio de sus operaciones, el nuevo aeropuerto ha presentado problemas, los cuales, afirma, se han solucionado, especialmente los inconvenientes en vuelos debido al mal clima. Este aeropuerto cuenta ahora con 2 ILS, un ILS en la pista 36 y otro en la 18, lo cual nos permite reducir la afectación por neblina drásticamente. El aeropuerto de Tababela tiene 3 horas pico, especialmente en la tarde, cuando miles de pasajeros salen a países, sobre todo de Europa. A fines de septiembre estará listo el edificio corporativo que se construye frente a la terminal de pasajeros. Sin embargo, las autoridades de Quiport aún no confirman la fecha en la que iniciaría la ampliación del área de embarque, que evitaría en un futuro que este espacio colapse debido a la afluencia de pasajeros. Joan Welling es inglesa, despidió a sus familiares desde Tababela. Sugiere que el check-in debe ser más rápido. Para entrar a la puerta de embarque hay que cruzar todas las colas. Deberían dejar un espacio grande, ¿no es cierto? Rocío Carvajal viajó a Italia. Sugiere más organización. Por ejemplo, cuando se llega con las maletas, no descargan en el momento que es justo que llegue. Cuando llega con el avión, yo no tengo que estar esperando mucho tiempo, 2-3 horas. Este jueves, las autoridades de Quiport y de la empresa metropolitana de servicios aeroportuarios darán detalles de la ampliación del aeropuerto. Hay que ampliar, sí señor, ampliar y en mucho organizar el funcionamiento del aeropuerto. Y una familia denuncia que el juez que lleva su caso recibió presiones para que no levante la prisión preventiva que pesa sobre 2 funcionarias del Consejo de la Judicatura. El representante del organismo pide que se ponga la queja formalmente. Aquí la segunda entrega de Jacqueline Rodas. El pasado martes, el juez 12º de Garantías Penales de Pichincha negó el pedido de sustitución de prisión preventiva por otras medidas cautelares a 2 funcionarias del Consejo de la Judicatura, quienes están acusadas de firmar un contrato desobedeciendo un informe que recomendaría no hacerlo. Tras la decisión del juez, las 2 ingenieras volvieron a prisión. Sus abogados y familiares denuncian que se está presionando al juez que lleve el caso. Muestran este documento enviado al magistrado por el director de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura días antes de la audiencia. En él dice que recibe con sorpresa la notificación de la audiencia y tras explicar varios artículos del Código de Procedimiento Penal concluye: por tanto, usted, señor juez, está impedido de dictar medidas sustitutivas. Esta fue la reacción de Javier, hermano de una de las detenidas. Da un documento en el que dice que está impedido de dictar medidas sustitutivas. Con eso nos damos cuenta de todo. Nunca iba el juez a hablar en contra de los jefes.
y mi hermana ahora y Luisita están presas por eso. No se permitió grabar la audiencia, pero tal como consta en el expediente, Pablo Encalada, abogado de una de las acusadas, dijo textualmente: señor juez, no puedo dejar de referirme al escrito presentado por el director jurídico en el que le advierte a usted que no es posible dictar medidas sustitutivas. Llama la atención el hecho de que se quiera presionar de esta forma a la Administración de Justicia. Tras el reclamo, el magistrado indicó: el suscrito juez, en lo que se refiere a dicho escrito, manifiesta que ha sido anexado pero no tomado en cuenta por no ser parte procesal, pues aunque el organismo inicialmente presentó la denuncia, no ha interpuesto una acusación particular formal. Le consultamos sobre el contenido de este documento a Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Le envió una carta al juez indicándole que no puede emitir una medida sustitutiva. ¿Esto se puede hacer? Desconozco absolutamente el caso. ¿De qué director jurídico del Consejo podrían estar hablando? Director Nacional de Asesoría Jurídica es del cargo. Desconozco completamente el caso. Sin embargo, cualquier abogado, cualquier parte procesal que tenga fundamentos para establecer una queja, que la presente. El Consejo de la Judicatura le dará el trámite pertinente. La defensa de las dos acusadas y su familia dan a conocer públicamente el caso, pero no piensan quejarse del funcionario ante el mismo Consejo de la Judicatura. Indican que están concentrados en la audiencia preparatoria de juicio y en otro recurso para insistir en que se les permita defenderse en libertad mientras dure la investigación. Luego de la entrevista realizada al presidente del Consejo de la Judicatura, le enviamos el documento. Conocemos que está al tanto y desea hacer aclaraciones sobre el caso. Estaremos pendientes de su explicación. La información actualizada en cualquier momento del día en nuestra página web ecuavisa.com. Gracias por seguir con nosotros. En sus pantallas observamos imágenes del Parque Lineal ubicado al sur de la ciudad de Machala. La obra colinda con los barrios Brisas del Mar, San Jacinto, 25 de diciembre, entre otros, donde habitan más de 1.500 familias. Sin visos de solución el paro en el ingenio EQ2. La huelga de trabajadores continúa mientras el ministro de Agricultura, Javier Ponce, aseguró que no hay escasez de azúcar. Carolina Mela con el reporte. Se cumplen 7 días de paralización de uno de los campos de azúcar más grandes del país, el EQ2. 20.000 sacos de azúcar a diario se han dejado de producir por la huelga. Pero esto no va a desabastecer el mercado, asegura el ministro de Agricultura, Javier Ponce. No necesariamente que produzca una escasez, pero evidentemente que está perjudicando la producción de azúcar. No estamos planteando una importación de azúcar. De hecho, tenemos azúcar suficiente. Mientras tanto, empleadores, autoridades y trabajadores del ingenio azucarero no llegan a un acuerdo. Byron Calle, uno de los manifestantes, defiende la legalidad de la huelga. Habían policías allí, si hubiese habido violencia, la policía hubiese actuado contra nosotros los trabajadores, pero no fue así. Él se refiere a la acusación que les hacen los empleadores de que obtuvieron los permisos a través de la fuerza. El Ministerio de Relaciones Laborales también tiene su postura al respecto. El inspector contra todo derecho. Puede ser por presión, puede haber sido por temor, pero contra toda norma legal autoriza la huelga el día miércoles a las 7:30 de la noche. Por esto, el ministerio denunciará penalmente a quienes estuvieron ese día en la audiencia. Mientras tanto, este miércoles los trabajadores volverán a los exteriores del EQ2, pero para continuar con la huelga. 2 de los 5 supuestos guerrilleros que murieron en el combate en la frontera el pasado 8 de agosto han sido reconocidos. Un ecuatoriano y un cabecilla financiero de las FARC estarían entre los muertos, según las autoridades. Hernán Higuera nos amplía. Tras 2 semanas del enfrentamiento, se empiezan a conocer los primeros datos sobre quiénes eran los supuestos guerrilleros que atacaron a las patrullas ecuatorianas el pasado 8 de agosto en Puerto Mestanza, Sucumbíos. El general Fernando Proaño, jefe del Comando Operacional 1 Norte, dice que tras los patrullajes, la gente del lado colombiano y también del lado ecuatoriano ha identificado a uno de ellos. Sí, se conoce principalmente de uno de ellos, el que era conocido como alias el Negro Lucho, porque lo conocen y las informaciones es que se ha podido determinar que esa persona es... ¿Quién era este alias Negro Lucho en Colombia? Él era el jefe de la Quinta Comisión de Finanzas del Comando Sur.
lo que confirmaría, según las autoridades, que un grupo de ese bloque de las FARC pasó a territorio ecuatoriano. Los cuerpos de los 5 fallecidos están en la morgue en Quito, pues en Lago Agrio no hay la infraestructura para mantenerlos mientras se investiga. Hasta hoy nadie ha reclamado sus cuerpos, pero hay otra novedad. De los 5 cuerpos, hasta el momento uno ha sido identificado. Se trata de un ciudadano ecuatoriano cuya identidad se mantiene en reserva, pues la Fiscalía aún indaga las circunstancias en las que murieron. Y tampoco nadie lo ha reclamado. La identidad se revelaría cuando la Fiscalía lo crea conveniente. Si los cuerpos de los guerrilleros no son retirados de la morgue por algún familiar, existe la posibilidad de que vayan a una fosa común, como ocurrió con los 22 guerrilleros que murieron en Angostura en el 2008, en el campamento de alias Raúl Reyes. Ecuador espera que el Registro Civil de Colombia envíe informes de las huellas dactilares remitidas para el cotejamiento y posterior identificación de los muertos en Puerto Mestanza. En ese enfrentamiento militar también murió el teniente Diego Maldonado, a quien se le entregaría post-mortem la Cruz al Mérito de Guerra en el grado de Gran Cruz, una vez que el Ministerio de Defensa envíe el proyecto de resolución a la Asamblea Nacional. Miles de indígenas se unieron hoy al paro nacional en Colombia. Esto es la segunda jornada de manifestaciones del sector agrícola y de transporte que reclaman por los precios de los combustibles, entre otros puntos. Tenemos aquí un informe de nuestro canal aliado, Noticias Caracol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El paro nacional continúa en Colombia. Más de 10.000 indígenas se han unido a este cese de actividades. Así también 250.000 camioneros han dejado sus vehículos parqueados en todo el país. Esto en apoyo al sector agrario que está exigiendo al gobierno nacional mejoras tanto en los tratados de libre comercio con otros países y también en la producción, algunas inversiones a nivel nacional. Así también la vía que conduce desde Pasto, desde el departamento de Nariño hacia la frontera con el Ecuador en el puente internacional de Rumichaca se encuentra totalmente bloqueada. Ningún pasajero ha podido pasar desde la capital de Nariño hasta ese punto, por lo que las autoridades mantienen en alerta todo lo que tiene que ver en seguridad en materia vial. Así también se dice, las autoridades aseguran que la terminal de transportes de Pasto y la terminal de transportes de Ipiales no están despachando ningún bus ni al sur ni al norte de este departamento. Por fortuna, hasta el momento no hay víctimas, algunos heridos, pero son leves. Es la información que tenemos para nuestro canal aliado Ecuavisa. Natalia Cabrera, Caracol Televisión. Muchas gracias, Natalia, por tu informe. Mientras tanto, el comercio en el puente internacional de Rumichaca es casi nulo a causa del paro en Colombia. El sector del transporte es el más afectado. Veamos. El puente internacional de Rumichaca, que enlaza al Ecuador con Colombia y por donde a diario circulan más de 8.000 vehículos, luce casi vacío desde este lunes, a causa del paro en Colombia. El viaducto permanece custodiado por más de 50 policías y militares ecuatorianos, pero a menos de 30 kilómetros en la vía que conecta a la fronteriza ciudad de Ipiales con Pasto, el paso vehicular está bloqueado por los manifestantes colombianos. Por ello, el transporte de carga ecuatoriano está suspendido. Este sector es el más afectado por la medida en el país vecino. Los camiones están parados y se estima que ello provocará pérdidas por alrededor de $2 millones diarios. Otros afectados son los viajeros que circulan por el puente y que deben hacer transbordos. Sin embargo, el servicio de aduana y migración no se ha suspendido. Una tribu de indígenas no contactados reaparece en el Perú. Cerca de 100 integrantes trataron de acercarse a otras comunidades para solicitar alimentos. Intentaron acercarse a una aldea ubicada al otro lado del río. Portaban flechas y lanzas, lo que dio origen a momentos de tensión. Pero miembros de una asociación interétnica los disuadieron de cruzar. Pedían plátanos, pero también machetes. Recibieron el alimento en una canoa construida por la comunidad vecina. Y según los expertos, es la primera vez que se los escucha expresarse en un dialecto único. Ahora ya no tiene argumentos el gobierno para que nos diga que no existen los hermanos indígenas. Han interpretado la actitud de los Mashcopiro como una forma de pedir ayuda, pero así también como una expresión de molestia por el incremento de la tala ilegal, el paso de narcotraficantes y la expansión de los trabajos de exploración de hidrocarburos, de manera que exigiendo bienes buscarían compensación por la extracción de los recursos de su territorio, pero al mismo tiempo hay organizaciones que reclaman para ellos reconocimiento y protección por parte del Estado peruano.
Buenas noches, bienvenidos a los deportes. Arrancamos con el partido entre Universidad Católica y el Club Sport Emelec. Esto por Copa Sudamericana. Veamos inmediatamente imágenes. Esto en el estadio San Carlos de Apoquindo en Santiago de Chile. 27 minutos, el primer gol del partido. Fernando Meneses, con remate fortísimo de pierna derecha. En el minuto 27 marcaba la primera. Se lesionó Estracualursi, el delantero titular del Emelec. Y esa no sería la primera tragedia, si se podría decir. Expulsión de John Narváez. Lo deja con 10 hombres al Emelec. Y se tiene que ser peor algo para el club ecuatoriano. Expulsión de Lastra. Un pisotón increíble. Los jugadores del Emelec dejaron con 9 al equipo azul. Y aparecería el segundo gol de Cristian Álvarez antes de terminar el primer tiempo. En la segunda etapa, minuto 64. Nicolás Castillo para la goleada. Y el último gol, ya estaba por terminar el encuentro, Matías Jaude. El encuentro de vuelta será el martes 27 de agosto en el estadio George Capwell. Vamos con otro tema. Deportivo Quito se hunde por la crisis económica. Su entrenador lleva 8 meses sin cobrar. El grupo de jugadores también reclama salarios pendientes. Aumentan los problemas económicos en Deportivo Quito. Rubén Darío Insúa confesó que días atrás estuvo a punto de dormir en la calle. Antes de jugar con Universidad Católica, irme a dormir al Parque La Carolina, hubiese sido triste para mí. El responsable técnico del plantel Chuya asumió el cargo desde enero. Ya estamos en agosto y sigue esperando el pago de su primer mes. Yo en este año estoy invicto, hasta ahora no cobré nada. Ya va a terminar, estamos en agosto, el octavo mes del año. El argentino no es el único. Al grupo de jugadores se les adeuda 4 meses. Los demás integrantes del cuerpo técnico también la pasan mal. No fueron a desalojar de los departamentos porque no les habían cancelado a los dueños de los alquileres. Pese a la crisis que parece extenderse más de lo esperado, Rubén Darío Insúa dice que seguirá al frente de la institución. Aunque no cobre acá a fin de año, voy a cumplir mi palabra. Yo dije que me iba a quedar en el Quito en cualquier circunstancia y lo voy a hacer. Deportivo Quito y su realidad antes del clásico. Diego Armando Maradona ha servido de inspiración para algunos futbolistas a lo largo de la historia. Esta vez el Pelusa puso su mano sobre un equipo de primera D del fútbol argentino. Paula Camposano con la nota. Muchos futbolistas sueñan con conocer en persona a uno de los grandes jugadores de la historia de este deporte. El Deportivo Riestra, de la 5ª categoría del fútbol argentino, vio este sueño cumplido cuando Diego Armando Maradona, además de presenciar el partido frente a San Miguel, alentó efusivamente al equipo a los 90 minutos y sirvió como su motivador. Feliz por esto que se dio, la verdad es de película. No nos imaginábamos nunca tener a Diego ahí. El primer tiempo terminó en empate. En el descanso vendría el envión anímico de Pelusa, que incidió, según los jugadores, en el triunfo. La verdad es inigualable que haya estado el Diego acá, pero lo importante es llevarnos los 3 puntos. Los futbolistas del Riestra, conmovidos hasta las lágrimas, le agradecieron al crack y lo alzaron en brazos en un festejo casi de campeonato, a pesar de que recién es su primer partido. Amigos, buenas noches, soy Samantha Mora, bienvenidos a Gente. Iniciamos con el estreno del documental La muerte de Jaime Roldós, el que muestra testimonios y amplía la historia que conocemos sobre el trágico fallecimiento del presidente en 1981. María José Hidalgo con los detalles, veamos. El pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. El 24 de mayo de 1981 murió Jaime Roldós y con ello empezó a escribirse una historia cuya verdad se dio por sentada, pero no fue suficiente para los hijos del expresidente. Yo preferiría saber que ellos murieron como accidente. Ellos mantienen una relación de amistad con el cineasta Manolo Sarmiento y le propusieron que lleve este tema a la pantalla grande. La versión del accidente, la versión que dio la Fuerza Aérea en su momento, la forma incluso como el presidente Bucaram destacó el caso, pero finalmente no quedó en nada, todos sus reclamos, terminó siendo una manipulación política en cierta manera. Entonces, esas son verdades oficiales, ¿no?
Y la película trata de cuestionarlas y de decir, bueno, miremos este mismo hecho desde otro punto de vista. Lo que ha generado un malestar no solo en figuras públicas que son mencionadas en el documental, sino también en una de las cadenas de cine más importantes del país, que no proyectará el film. Y aparentemente es por razones políticas, porque no están de acuerdo con algunas de las ideas que se exponen en el documental. Nos parece que es una decisión equivocada. Pese a ello, La muerte de Jaime Roldós se estrena este 23 de agosto a nivel nacional y en noviembre será parte de varios festivales internacionales. Y ahora les cuento que Felipao tiene novia. En las redes sociales aparecieron algunas fotografías del seleccionado de fútbol con su novia, una atractiva española que ha robado suspiros y al que él llama mi amorcito. Veamos. La novia de nuestro delantero estrella Felipe Caicedo causa sensación en las redes sociales, pero lo que la gente no sabía es que tienen algunos años de relación, así que la tenía bien guardadita. La sorpresa se dio cuando él publicó esta foto en su cuenta de Twitter diciendo, terminando de cenar con mi amorcito. Es ahí que la foto comenzó a rodar en las redes y la atractiva joven se dio a conocer en Ecuador, tanto que en un día a otro subió considerablemente el número de sus seguidores y se convirtió en tendencia en el Twitter a nivel nacional. Se llama María García, es española, tiene 22 años y en su cuenta tiene varias fotos tomadas en Ecuador con la familia de su novio y además luce gorras con la marca del futbolista. Seguramente seguirán haciendo noticia porque se han convertido en la pareja de moda. Bueno, pues que vive el amor. Con eso me despido, nos vemos el día de mañana con más información. Que tengan excelente noche, pasen bien, chao. La Churona, Ruta de Fe. Seguimos esa ruta. La imagen de la Virgen del Cisne, la Churona, finalmente llegó a Loja y lo hizo acompañada de miles de feligreses, como lo va a reportar ahora Rafael Hernández, a quien contactamos en este momento. Desde Loja, Rafael, cuéntanos los detalles. Hola Alfonso, buenas noches. Prácticamente a las 7 en punto, la Virgen del Cisne realizó su ingreso. Veámoslo en estas imágenes que captamos hace pocos minutos con nuestro camarógrafo Manuel Martillo. Como pueden ver, la Virgen llegó en medio de bailes, de música, de mucha alegría, evidentemente escoltada por la policía municipal, pero como pueden ver, realmente rodeada de una multitud que ocupa prácticamente por completo este parque y plaza que está aquí frente a la Catedral de Loja. La Virgen fue depositada justo frente a la catedral en la urna en la que ella permanece siempre, como pueden ver, ya engalanada para esta ocasión. Precisamente nosotros pudimos ver el ingreso que realizó a la ciudad horas atrás en la zona militar y hemos captado esto en imágenes que nos muestran nuestros camarógrafos Manuel Martillo y Ángel Robles. Veamos. Desde el aire se podía ver por qué la carretera entre Catamayo y Loja tiene que cerrarse para esta procesión. Eran kilómetros y kilómetros de devotos que caminaban lentamente. Son tantos que no todos caminaban junto a la imagen de la Virgen. Algunos avanzaban antes y otros después. El recorrido de 35 kilómetros tardó casi 10 horas en llegar hasta la ciudad de Loja. Desde que salió en Catamayo y a lo largo del trayecto, los fieles ocupaban prácticamente toda la carretera. Avanzar al paso de la Churronita es para muchos una penitencia, una forma de pedir perdón a Dios por los errores cometidos. Uno de los puntos donde se concentraron más peregrinos para esperar a la imagen de María fue el destacamento militar, precisamente en la entrada a Loja. Paraguas, chompas y ponchos sirvieron para soportar la lluvia y el frío. Los que se sumaron en este punto no esperaron menos de 4 horas para ver a la Madre de Dios. Pero no es algo que cueste o de lo que se lamenten. Dicen que es un ser querido que viene a visitar. Mucha emoción, los sentimientos son encontrados y alegrarnos a la llegada de ella, de verla nuevamente, que llega a visitar nuestra ciudad. En medio de un callejón de honor y escoltada por más de 300 militares, la Virgen hizo su entrada triunfal. Que nos mantiene en conexión con él. Fue colocada en la gruta especial que está solo para ella. La Virgen fue embestida por el comandante del destacamento con la capa que la identifica como general de los ejércitos, un momento más aprovechado por los devotos para pedir ese favor especial o para agradecer por la salud, por la vida, por ser ese apoyo que no falla y el motivo que cada año congrega a cientos de miles de devotos en la ruta de la fe.
Algo importante de contar es que aunque lo tradicional y lo que todo el mundo conoce es la procesión que llega hasta aquí, la Virgen del Cisne no se va enseguida, de hecho ella permanece hasta noviembre aquí. La Catedral de Loja se convierte en un sitio de peregrinación al que vienen prácticamente todas las parroquias cercanas poco a poco rezando con intenciones y peticiones para la Virgen del Cisne. Así despedimos nosotros este enlace y esta cobertura que hemos realizado de la multitudinaria procesión de la Virgen del Cisne. Se habla de que en definitiva hubo por lo menos 500,000 de personas en este trayecto final de 35 kilómetros que se realizó durante toda la jornada de hoy. Alfonso, seguimos en estudios. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Rafael. Una gran manifestación, una verdadera manifestación de fe católica, lo que acabamos de ver. Y terminamos pues, Marisabel. Así nos estamos despidiendo, no sin antes recordarles que más información en Telemundo, que tengan una excelente noche y que descansen. Hasta mañana.